con Dios. Y dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Perdón, Guido, adelante. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que... regresamos ahí, por favor, teleprompter. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para que demos o para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que Romanos capítulo 5 es un pasaje en el cual viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a darnos una esperanza. En los primeros capítulos de Romanos él ha estado elaborando la necesidad que tenemos de un Salvador. Nos ha venido diciendo que tanto judíos como gentiles, todos hemos fallado. Y aquí en el capítulo 5 nos viene a hacer ver cómo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos recibir esa salvación en Cristo Jesús a través de la fe. Pero nos hace ver cómo antes de la ley nosotros no sabíamos que era malo algo. Aunque fuera malo, aunque esto fuera pernicioso para nosotros, si no existía la ley, no podíamos saber que era malo. Dios por eso trajo la ley para que nosotros estuviéramos conscientes de que eso era malo. Y se me ocurre una ilustración, es como cuando
hay una enfermedad, tristemente, no sé si ustedes se han dado cuenta que de repente el Ministerio de Salud o los órganos que previenen la salud empiezan a anunciar alguna enfermedad y le dicen a uno, cuídese. ¿Y qué va a hacer uno para cuidarse, verdad? Pero empieza alguna enfermedad y hay varias personas manifestando cierta enfermedad y el asunto es el siguiente. Las primeras personas que se contagian no sabían que había tal enfermedad, ¿ya? Pero entonces vienen las autoridades y empiezan a enunciar cuál es la enfermedad y cómo se contagia y empiezan a decir, por favor, tenga estas precauciones y empiezan a dar las instrucciones para no contagiarse. Eso es la ley. La gente simplemente empezaba a padecer las consecuencias del pecado, pero no sabían por qué. Ahora, Dios trajo la ley para que nosotros supiéramos qué era lo que nos estaba dañando y era el pecado. Y aquí en la Escritura, en el Pentateuco que acabamos de estar leyendo, los que estamos en el Bible Challenge, se enumera cuáles son esas formas de contagio que son los que vienen a arruinarnos como seres humanos. Y Dios viene a decir, esto es lo que te está matando. Ahora, la solución no era tan fácil. La solución tuvo que venir a través de la persona de Jesucristo, dando su vida por nosotros, y esa es la esperanza que nos da Romanos capítulo 5, Maki Huguito. Sí, la verdad que tú dijiste algo al inicio del programa, que es si nosotros no sabemos, ¿verdad?, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, qué difícil va a ser entender el sacrificio, ¿verdad?, de Jesús en la cruz. Y realmente yo me recuerdo cuando yo entendí esto, habrá sido en el peor momento de mi vida, ¿verdad? Cuando yo realmente sentía que no valía, pero ni 2 pesos. Que no sentía que mucho menos, o sea, vieron cuando uno ha llegado a un punto en que ni siquiera a uno mismo le gusta a uno, ¿verdad? Y en el entender que aún así Jesús decide morir por mí. Y lo dice el texto, ¿verdad? Que tal vez alguien muera por alguien bueno, ¿verdad? Pero morir, sacrificarse por alguien malo, está difícil. O sea, y mucho menos que uno diera a un hijo, ¿verdad? Para salvar a alguien que sea malo, que sea pecador, que sea una mala persona, podríamos decirlo entre comillas. Y el entender eso, entender de que realmente Jesús aún así siempre ve... siempre siente de que nosotros merecemos ser salvados, ¿verdad? Aún cuando nosotros mismos, muchas veces en nuestra vida hemos sentido que no damos pero ni un centavo por nosotros. Entonces, ese es el amor que derrite cualquier corazón, ¿verdad? Ese sacrificio de Jesús, ese es lo que derriba cualquier barrera y sobre todo la explicación, ¿verdad? Que solo a través de Jesús podemos recibir este hermoso sacrificio para que nosotros hoy podamos tener una relación con nuestro Creador, para que podamos tener una relación con Dios, para que podamos vivir en paz. Eso es realmente profundo y yo sé que a veces leer este texto es bastante difícil para tal vez para la persona que lo lea la primera vez, pero muchas veces esto hay que leerlo varias veces para comprenderlo, para que se internalice en nuestro interior y para que podamos tomar la magnitud de lo que está pasando. Ajá. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de la enfermedad que acabas de poner, porque creo que nos ayuda a entender, como dices tú, que puede ser el texto denso. Y me gusta la comparación de la enfermedad de los dos lados, tal como una mala infección, pero incluso como C.S. Lewis, creo que fue el que lo dijo, que la salvación es también como una buena infección porque nos va entrando, pero pensando si existiera una buena infección, ¿verdad? Pero en este sentido, porque va avanzando y nos va transformando. Como los anticuerpos. Como los anticuerpos. Exacto. Si nosotros, si hubiera una enfermedad grave, pensando en las preguntas que hicimos para que ustedes comenten. Si a ver, les estás dando una ayuda. Si hubiera una enfermedad grave que me ha contaminado, realmente no importa si son 10 o 100 virus que entraron o 1000, porque finalmente de todos modos adentro se reproducen, ¿verdad? Y en algún momento puede llegar a ser eso que esté completamente lleno. Y por el otro lado, si hay anticuerpos que entra uno, pero si se puede reproducir y si puede combatir esa enfermedad,
esa es una oportunidad para ser sano, ¿verdad? Y a mí me encanta esa analogía. Las analogías nunca son perfectas, pero creo que es muy buena para decir cómo el pecado puede entrar y aunque sea un poquito, realmente si entró puede contaminar completamente. Y también cuando Jesús entra, Él finalmente va llenando cada área de nuestra vida, puede ir transformando. Y a veces nosotros podemos sentir que en algo no avanzamos, que en algo vamos poco a poco, pero estamos con la esperanza y sabiendo que Jesús ha vencido y que nosotros ponemos de nuestra parte, pero Él puede transformar nuestra naturaleza. Así que me parece una excelente analogía. Sí, ¿sabes cuál era también la analogía que era buena? Que si te daban un vasito con agua y te decían, no te preocupes, el agua está buena, pero tiene un 10% de materia fecal. ¿Te la tomarías igual? No, o sea, lo más probablemente que no, ¿verdad? Claro. Y es así, o sea, si el agua ya está contaminada, ya uno no quiere saber nada con esa, aunque sea un 1% o un 10%. Y Jesús es como eso, ¿verdad? Que viene a limpiar esa agua para siempre. Así es. Y quisiéramos reflexionar en lo que nos dice Romanos, tomando ese ejemplo de la enfermedad. No sé si usted se recuerda cuando estuvimos en este tiempo de la pandemia, empezamos a escuchar que había gente que estaba muriendo por una nueva enfermedad en varias partes del mundo. Y yo recuerdo la primera vez que hubo una persona que falleció aquí en Guatemala. A veces cuando uno oye que está pasando en otras partes del mundo, uno piensa, no, eso está pasando en otras partes del mundo. Cuando hubo la primera persona que falleció aquí en Guatemala por esa enfermedad, nos empezamos a preocupar y uno dice, esto ya está cerca, y uno empieza a pensar, ¿cómo puedo hacer para protegerme? Yo recuerdo que estábamos con mi esposa, íbamos a iniciar un viaje y tuvimos la confianza de hacer el viaje porque el Señor nos confirmó. Pero recuerdo que en uno de los aeropuertos, cuando íbamos, vimos a una persona pasar con mascarilla, con unos lentes, iba pero totalmente cubierta y nosotros no teníamos nada, yo me recuerdo. Y empezamos a preguntar en los aeropuertos si vendían mascarillas. No había mascarillas y nos sentimos, fíjense ustedes, tan indefensos iniciando el viaje. Fíjate, solo confiando en el Señor. Y eso es lo que sucede. Cuando uno entra en conciencia, hay un virus que no sabemos ni de qué se trata. Y máximo, si uno ha visto aquellas películas de ébola y esas películas de esos virus que son mortales, uno se empieza a preocupar. Y eso es precisamente el pecado. Es un virus que empieza a correr y empieza a acabar con nuestra vida. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y lo primero que hizo fue enviarnos la ley. Y al enviarnos la ley nos advierte, esto es lo que te está contaminando. Y entonces la ley es el instructivo para que nosotros veamos cómo es que el pecado entra a nuestra vida y nos contamina. Y después de esto, pues es solo el instructivo. Ahora, Jesús es el antídoto. Jesús es la medicina. Jesús es la medicina definitiva de Dios para nosotros. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Jesús? Poner su vida por nosotros, dar su vida en favor nuestro. Ahora, no importa que la medicina sea la más avanzada, el antídoto sea el más avanzado. Si tú no obtienes una dosis para tu cuerpo y no estás dispuesto a ponértelo, no hay forma en que puedas ser sanado. Y eso es Jesucristo. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, pero cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a aplicarse esa gracia de Cristo Jesús a través de la fe. Y ese es el mensaje de la Escritura, que cada uno de nosotros debe llegar al momento de creer en Jesucristo y decirle, Jesús, yo creo en que tú moriste por mis pecados, que ese sacrificio basta. Y esa es la fe, que eso es todo lo que yo necesito, y te pido que perdones mis pecados, que me limpies de todo pecado y quiero, por favor, que me hagas una nueva criatura. Entonces, ese acto de fe, si lo hacemos verdaderamente con fe, puede hacer que el Señor Jesús borre nuestros pecados, anule el efecto del pecado y nos haga nuevas criaturas. Eso es lo que Dios puede hacer por nosotros. A nosotros no nos cuesta nada. A Jesús le costó todo. Es por eso que a Jesús se le llama el Cordero de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es como que nosotros hubiéramos estado, voy a tomar otro ejemplo, no es exactamente, pero es como que hubiéramos estado secuestrados y Jesús se cambia por nosotros. Es decir, Él da su vida por nosotros
y Él es el precio del rescate por nuestra vida. No es que el diablo nos estuviera secuestrado, no eso es lo que estoy diciendo. Solo quiero ilustrar el hecho de que le costó a Él la vida. Él puso su vida por nosotros para que nosotros fuéramos libres. Eso es lo único que quiero ilustrar. Así que eso es lo que quiere decir el Cordero de Dios. Y le he pedido a producción y Werner en producción nos hizo el favor de buscarnos una obra linda que es de Francisco de Zurbarán, y esta obra está en el Museo del Prado y se llama Agnus Dei, el Cordero de Dios. Y es una obra que nos ilustra precisamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y es una obra de 1635, en donde se ilustra la obra que hizo Jesús por nosotros. Él se dio. Así, en esa posición tan vulnerable estuvo Jesús entregándose por nosotros. Ahora, para que entendamos nosotros esto, tenemos que entender que Jesús es el Dios todopoderoso. Él pudo haber llamado legiones de ángeles. Él con una orden calmaba tormentas. Él con una orden echaba fuera demonios. ¿Se puede usted imaginar qué hubiera sucedido si Jesús dice, da una orden, paraliza a los romanos? ¿Se recuerdan cuando lo fueron a capturar? Que solo cuando Él dijo, yo soy, se cayeron todos. Toda esa fuerza de Jesús, Él la puso bajo control por amor de nosotros y se entregó voluntariamente. No es que Él no pudo escapar, no es que Él no tenía la fuerza para salir huyendo. Él voluntariamente se entregó por nosotros como el Cordero de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, decimos, Señor, ¿qué amor tuviste por nosotros? Sí, por eso te digo que ese es el amor que derrite cualquier barrera, ¿verdad? Y que podemos acceder a Él solo con fe, con creer realmente. Que no creer que valemos ese sacrificio, sino de que Dios nos ama tanto que da a su Hijo por nosotros y que Jesús lo hace voluntariamente por nosotros. Entonces eso le da pues otro valor a tu vida y también entender de que solo por la fe, ¿verdad, Huguito? Solo por la fe puedes acceder a eso. Solo por la fe podemos entrar, pero ahora que entramos yo pienso que podemos poner nuestra voluntad para tratar nosotros también de dar algo de nosotros y entrar en esa transformación que Ronnie nos explicaba, porque no solamente se trata de creer hoy y borrón y ya estuvo, ¿verdad? Sino que ahora yo doy mi vida y Él me va a transformar para poder dejar esa vida que antes tal vez teníamos y podamos ahora dedicar y vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y me parece que es un excelente tiempo esta semana, ¿verdad? Para recapacitar, para reflexionar en ese sacrificio que Él hizo por nosotros y en qué nosotros podemos hacer ahora para agradar a Dios y para entendiendo ese sacrificio, vivir una vida conforme a la dignidad de Dios, ¿verdad? De hijos de Dios que Él nos ha dado. Y si aún tal vez no sentimos que tenemos ese estatus de hijos de Dios, pues tomar ese paso y decidir recibirle en nuestro corazón. Completamente de acuerdo, Huguito. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, muchísimas gracias por lo que tú has hecho por nosotros? Y en esta semana en donde la cristiandad celebra esa entrega del Cordero de Dios, que podamos reflexionar, como decía Huguito, y aquilatar, adorarlo por lo que Él ha hecho por nosotros y también asegurarnos de que hemos entregado nuestra vida y que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Padre, queremos darte gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Y Jesús, queremos darte gracias porque eres nuestro Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy vamos a estar reflexionando en lo que significa que tú seas el Cordero de Dios. Y Jesús, queremos adorarte y queremos asegurarnos de que nuestra fe está puesta en ti para nuestra salvación. Hoy recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe nuestro agradecimiento por la obra perfecta hecha en la cruz del Calvario. Y háblanos para que se profundice ese agradecimiento en nosotros, Señor. Que aquel que tiene un conocimiento superficial de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, a raíz de este programa, pueda profundizar ese conocimiento y también ese agradecimiento. En tu nombre oramos. Amén. Amén.
Así que hoy va a estar buenísimo el programa. Lo invitamos a que no se lo pierda porque el Señor va a estar hablándonos. Excelente, sí. Y yo quisiera aprovechar este momento de que estamos terminando de leer la Biblia para recordarle nuestro reto de la Biblia, el Bible Challenge, que consiste en leer la Biblia completa en un año. Iniciamos en enero, ya ahorita vamos por el libro de Salmos. Hoy nos toca el 36, 37 y 38. Y felicito a los que hemos estado en el Bible Challenge, a todos los que han estado. Yo estoy contento. Ahorita en Salmos me es más fácil avanzar, están Sí. bien bonitos, ¿verdad? Y quiero leerle un texto de la lectura de hoy. En el Salmo 37:4 es un texto muy conocido, yo se lo voy a recordar, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y promesas como estas nos dan ánimo, nos dan esperanza, y yo le invito a que lea su Biblia. Y así como vamos comprendiendo cada día más, como lo hicimos con la lectura de hoy, cómo es que el Señor es la salvación, cómo es que el Señor nos salvó, pero con cada día aprendemos, avanzamos y nos permite el Señor poder no solamente conocer, sino vivir una vida más apegada a lo que Él quiere para nosotros, lo cual nos trae también bendición a nosotros. Así que le invito al Bible Challenge, Salmos 36, 37 y 38, y sigamos. Y la novedad en este año es que el Bible Challenge lo estamos haciendo en orden cronológico. Por eso de Deuteronomio saltamos a Salmos. Así que si usted quiere unirse, hoy estamos leyendo, en este año estamos leyendo la Biblia en el orden en que se escribieron los libros cronológicamente. Me parece un ejercicio muy bonito, así que lo invitamos a unirse a nosotros. Bueno, vamos a hacer un breve corte mientras usted se anima a escribirnos, a enviarnos su fotografía. Ya hay personas que están enviando sus fotografías y mensajes, pero volvemos en breve. Recuérdese, esto es Vaya con Dios. El Rey Soberano cambió tu destino. Jesús, el Cordero de Dios. Leemos entonces: Jesús, el Cordero que salva. Para comprender a Jesús como el Cordero, primero debemos comprender la salvación. Esta parte la veremos con dos propósitos en mente. La primera es hablarles de aquellos que nunca han conocido los fundamentos básicos de la fe cristiana. Y segundo, hablar a aquellos que ya se han convertido a Jesús. Veremos una forma clara y poderosa de testificar de nuestra fe a otros. Esto lo haremos por medio de 4 puntos clave: el problema, la pena, la provisión y el perdón. 4 puntos. Entonces vamos con el primero, el problema. Hay un problema que tenemos todos, y es que todos hemos pecado. El problema es entonces que la salvación es una buena noticia, pero nos llega en un contexto de malas noticias. La mala noticia es que todos somos pecadores. Ningún hombre o mujer del planeta Tierra, pasado, presente o futuro, está libre de pecado. La palabra griega para pecado significa literalmente errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? Romanos 3:23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El pecado no puede alcanzar la meta gloriosa de Dios, su norma establecida. Para ayudarte a comprender este concepto, debo desenmascarar un mito popular que dice que el pecado se puede medir en diferentes grados. Para muchos de nosotros, los delincuentes parecen ser pecadores empedernidos, mientras que aquellos que dicen pequeñas mentiras son pecadores insignificantes. Parecería lógico creer que las personas que hacen hurtos pequeños no tienen pecados tan graves como los presos en la cárcel por asesinato. Sin embargo, el pecado se ve muy diferente desde la perspectiva de Dios. En las Escrituras, el pecado no se mide en grados. O alcanzamos la meta gloriosa establecida por Dios o no lo hacemos. Dado que la pregunta sobre el pecado gira alrededor de este punto, asegurémonos de comprender bien cuál es nuestro blanco, nuestro objetivo. La palabra gloria se refiere a algo que se muestra, que se pone a la vista. El pecado es errar al blanco y el blanco es mostrar a Dios de manera adecuada. Cuando vemos el asunto desde esta perspectiva, nuestra comprensión del pecado comienza a cambiar.
Cada vez que hacemos algo que no revela quién y qué es Dios, cada vez que no reflejamos el carácter de Dios, pecamos. Cuenta una historia de dos hombres que estaban explorando una isla cuando de repente un volcán entró en erupción. En unos instantes los dos se encontraron rodeados de lava fundida. A unos metros de distancia había un lugar libre de lava y un camino a un lugar seguro. Sin embargo, para llegar allí tenían que saltar por encima del río de roca derretida. El primer hombre era una persona mayor, activa, pero tampoco tenía un estado físico ejemplar. Corrió tan rápido como pudo, dio un salto sorprendente, pero solo logró atravesar unos pocos metros y encontró una muerte rápida en la lava ardiente. El otro explorador era un hombre mucho más joven y viril y con una excelente condición física. Puso toda su energía en su carrera, saltó de forma impecable y rompió su propio récord de salto. Aún así, aterrizó muy lejos del lugar libre de lava. Aunque el hombre más joven superó claramente a su compañero, ambos terminaron muertos de la misma manera. La supervivencia estaba tan fuera de alcance que su destreza se convirtió en algo inútil. El grado de bondad puede ser importante al contratar un empleado o a elegir amigos, pero cuando el problema es el pecado, la única norma que importa es la perfecta santidad de Dios. La norma de Dios es la justicia perfecta y es una norma que ni siquiera la persona con el mejor comportamiento o la mejor ética moral puede alcanzar. Entonces hagamos una pausa. Lo primero es entonces el problema. El problema es que todos estamos contaminados de pecado y nadie puede llegar a estar en plena comunión con el Señor. Y va, qué difícil, ¿verdad? Ajá. Creo que todos lo podemos reconocer. Y estamos así como eso de quieren escapar de la lava. Por más atlético que seas, no podemos escapar de esto. Ahora, el asunto es el siguiente. Hay gente que dice, ay no, digamos, ahorita se ha popularizado una noción de decir, no, yo mejor me voy a ir al infierno porque en el infierno va a ir a ver música rock, drogas, licor y mujeres. Eso no es el infierno. No. El infierno es una cosa horrible, alejados de la gloria de Dios, es decir, alejados de todo lo lindo que puede haber. Ya, hay gente que el enemigo se ha encargado de popularizar una noción de que fuera de Dios es algo bonito o alegre, y no, lejos de Dios es la condición humana es algo horrible, es un aislamiento de todo lo lindo que nosotros podamos poder experimentar. Ahora, esa es la condición humana, alejados de todo lo que nosotros pudiéramos desear. Así estábamos nosotros, y es por eso que viene entonces la segunda situación, y es la pena por estar alejados de Dios. Muy bien, vamos entonces con la segunda parte, la pena. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después de leer este versículo, tal vez pienses, si el pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán, no es justo que se castigue al resto de nosotros. Sin embargo, la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No somos castigados solo porque Adán pecó, sino porque heredamos la inclinación de Adán a pecar y nosotros mismos hemos pecado. ¿Alguna vez notaste que no necesitas enseñarle a tus hijos a pecar? ¿Te imaginas sentarte con tu hijo y decirle, así se miente correctamente? Ay, no. O déjame mostrarte cómo ser egoísta. Esas cosas vienen naturalmente, dice el autor. Eso es como cuando tomamos una fruta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahorita que viene la época de mangos, a veces uno toma un mango muy bonito y uno dice, me voy a comer este mango, pero ¡oh, sorpresa! Uno tiene que tener cuidado porque a veces dentro de los mangos vienen unos animalitos, unos gusanitos, y uno dice, pero si no tenía ningún agujero el mango. ¿Sabe qué? Los gusanitos estaban adentro del mango. ¿Cómo pudieron estar allí adentro del mango? Y me recuerdo que una vez mi mamá contaba que mi abuelo una vez tenía un mango en la mano y mi abuela le dice, Chema, porque así mi abuelo se llamaba José María, ay, tiene cuidado con esos mangos porque tienen gusanos.
Y él tenía tanta hambre que le dice, no, los que tienen que tener cuidado son ellos. Le dice. Se lo voy a comer igual. Exacto. Pero eso es lo que pasa con nuestra condición. El pecado nos brota, aunque sea un niño inocente, diríamos, ya trae esa veta de maldad. Sí, y yo creo que el humano naturalmente se empieza a comparar hasta el punto de pensar de... Hay una trampa, ¿verdad? Que es esa del ego, que uno empieza a compararse con otras personas y dice, yo no soy tan malo como fulano, o yo no soy tan desastroso como sultano, ¿verdad? Y eso es una trampa porque todos somos pecadores. Usted solo piense, preste atención a sus pensamientos, aunque sea por 10 minutos. Y se va a dar cuánto peca en esos 10 minutos, ¿verdad? Y más si van al tráfico. ¿Cuántas veces va a pecar en tan poquito tiempo? Entonces, es imposible pensar, y es tonto pensar que somos menos pecadores que otros, porque Dios, para Él dice que nuestras buenas obras las ve como un trapito sucio, ¿verdad? Y realmente es una trampa a la que usted no tiene que caer. Yo me recuerdo cuando iba a las misiones médicas que el dolor que le podía provocar a una, cuando yo evangelizaba, ¿verdad? Con las personas que venían de afuera, desde la persona que se sentía mal porque le había gritado a sus hijos, hasta la persona que había sido un sicario y había matado personas. Las dos sabían que habían errado al blanco, ¿verdad? Y los dos sentían que era difícil que Dios les perdonara la transgresión esta y la transgresión esta. Y era increíble explicarle a esas personas que para eso estaba Jesús. Sí. Para cubrir, ¿verdad? Desde la maldad de una mamá que tal vez se exaspera y le grita a sus hijos aunque no tiene ganas de gritar, y hasta una persona que ha llegado hasta matar a otra persona. Y también había gente que no comprendía, decía, Jesús era buena persona, ¿por qué lo mataron, verdad? Entonces, había de todo y yo veía todo eso y decía, pues lo que necesitamos todos es comprender, ¿verdad? El gran sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Ahí vas con el primer punto, que era el problema de que nadie alcanza, ¿verdad? Nadie alcanza. Nadie alcanza y eso ya lo vamos a ver. Esa es la buena noticia de que Dios siempre pone la diferencia, ¿verdad? Yo alguna vez lo pensaba como, por ejemplo, sí es cierto que hay diferencia de pecados, pues no es lo mismo un asesino que decías que alguien que pensó matar, aunque el pecado sigue siendo lo mismo, pero si pienso yo en consecuencias terrenales, en un perrito, digamos, que es más listo que el otro. Seguramente hay un perrito que es más listo que el otro, pero no vamos a comparar la inteligencia de un perrito con la inteligencia del dueño de los perritos. Digamos, por muy listo que sea un perrito, no va a tener la inteligencia de un humano. O lo que decía, por mucho que pueda saltar, alguien saltará 5 metros, alguien saltará 6 metros. Pero si lo que hay que saltar son 100 metros, no hay persona que salte 100 metros. Entonces ahí vamos con el problema, ¿verdad? Todos nos quedamos increíblemente cortos al estándar de Dios. Creo que todos podemos reconocerlo, todos lo hemos intentado. Y si usted todavía no lo puede reconocer, solo basta que lo intente, ¿verdad? Y puede ser que algunas veces tome un tiempo. Hablando de los niños, pues tal vez muy, muy chiquitos, tal vez uno dice son inocentes, pero poco a poco nosotros vamos manifestando eso, ¿verdad? Tal vez yo hice berrinche de 1 año o de 1 año y medio y uno empieza a manifestar esa voluntad, pero ya uno de adolescente pues empieza a manifestarlo de manera diferente, ¿verdad? Y si no viene el antídoto, como lo que decías, ¿verdad? Uno empieza cada vez más a hundirse más. Y fíjate que con eso que decías se ha popularizado que el infierno tal vez va a ser alegre porque ya va a haber drogas y porque va a ser lo otro. Pero yo pienso que aunque fuese así, digamos, cuando uno mira a alguien que tiene algún problema de alguna adicción, tal vez desde dentro él siente que lo está disfrutando, pero el que está afuera está viendo cómo cada vez lo envuelve más y cómo cada vez lo está consumiendo. Y tal vez él no se da cuenta. Pero yo sí creería que aunque alguien pensara que así es, eso es algo que lo va a consumir, que lo va a acabar, no es algo bueno, digamos, ¿verdad? Y de esa misma manera, cualquier cosa que nos pueda a nosotros parecer buena aquí, son cosas que nos pueden consumir, que nos pueden acabar con nuestra vida, y es por eso que solo Jesús nos puede ofrecer una alternativa diferente. Es que yo creo que la gente piensa que igual si todos vamos a pecar, entonces ¿qué? Pero lo que tienen que entender es que para eso está
Dios. O sea, Dios nos ayuda a través de Jesús, ¿verdad?, a cubrir ese pecado que sería imposible cubrir de otra forma. Entonces, no es que, porque tal vez usted se frustra pensando, entonces siempre vamos a pecar, siempre vamos a estar pecando. Bueno, la idea... Para eso vino Para Jesús. eso Dios viene a ser fuerte en nuestras debilidades, ¿verdad? Y Él viene a suplir eso que nos falta, esa santidad que a nosotros nos falta. Y es que estamos en el segundo Todavía estamos en el punto, segundo, que es ajá. la pena. La pena es esa enfermedad que se llama pecado. Porque en el capítulo 7 de Romanos, Pablo va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él dice, el bien que quiero hacer, Claro. eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Esa es la pena del pecado. Es decir, la consecuencia del pecado es que queremos hacer lo bueno y no lo logramos. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando lastimamos a aquellos que amamos. Como decía Sí. Maki, esa mamá que desata su ira contra los que menos pueden defenderse, que son sus hijos, y de ahí ella se siente mal. O ese hombre que termina dañando a los seres queridos, a su esposa, a sus hijos, etcétera, y dice, pero yo no quería hacer esto otra vez, el que va otra vez al vicio y por eso pierde su trabajo. Así podemos hablar de todas las consecuencias del pecado y somos, como decías, Huguito, esclavos del pecado. Y es ahí cuando Dios envía a su Hijo para que sea nuestra provisión. Y si nosotros somos humildes para saber que necesitamos esa provisión, entonces Él va a traer perdón, Esa que es lo que vamos a ayuda. ver en la próxima sección. Pero queremos invitarlo a que usted no se pierda la próxima sección porque vamos a estar viendo precisamente la necesidad que nosotros tenemos de Jesús. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se desprenda porque regresamos con más crecimiento personal. Estamos conociendo el poder del nombre de Jesús y qué mejor que en esta Semana Santa para entender por qué decimos y por qué la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. Él es la solución a este problema. Así que volvemos, no se desprenda. Esto es Vaya con Dios. Vamos con la tercera parte, la provisión. Romanos 5:8. Dice el autor, nos da estas esperanzadoras palabras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Mas Dios son dos palabras muy poderosas para que puedan revolucionar cualquier situación. Mi matrimonio se está desmoronando, mas Dios... Mi esposo nos abandonó y mis hijos están incontrolables, mas Dios. No tenemos trabajo ni ingresos ni futuro, mas Dios. Dios puede restaurar cualquier situación. Él es más grande y más poderoso que cualquier dificultad, adversidad o resultado del pecado. Soy un pecador condenado a estar separado de Dios por la eternidad, mas Dios. Estas palabras resumen la teología de la salvación hacia cada uno de nosotros. Aun cuando éramos pecadores, Dios demostró su amor por nosotros al enviar a Jesús, su Cordero justo, a morir en nuestro lugar. Qué asombroso es que Dios nos amara tan profundamente. En verdad, no hemos hecho nada para merecerlo. No obstante, nos asombramos aún más cuando consideramos la importancia del sacrificio de Jesús en el Calvario. No cualquiera podía morir por la pena del pecado. Como sabes, todos hemos pecado porque ninguno de nosotros podía morir para pagar esa pena. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio precio que pagar. Y sí. Sí, Que Maki. la explique Huguito. A ver, Huguito, las abejitas. a Pues hay ver. muchas formas que podemos ilustrar, ¿verdad? Aquí el autor también nos ponía, solo vamos a narrar esta opción de dos hermanos que a uno le picó una abeja y entonces el otro estaba asustado porque decía, me va a picar la abeja, me va a picar la abeja. Sin embargo, las abejitas no pueden picar dos veces, ¿verdad? Porque el aguijón lo dejan incrustado en una de las personas. Hasta que entonces ya no tenía el mismo peligro porque como a uno lo habían picado, el otro no podía ser picado. Y esta es una comparación de que cuando Jesús murió por nosotros, Él nos ofrece
una transacción donde nosotros nos hacemos uno con Él y entonces ahora el castigo que yo me merecía, ese castigo es hacia Jesús y por así decirlo, ya me castigaron. Yo pequé, sí pequé. ¿Necesita un castigo eso? Sí necesita. Pero ¿me lo van a dar a mí? No, si yo soy uno con Jesús, porque en ese caso ya me castigaron. ¿Y cuándo me castigaron? Pues cuando Jesús fue muerto en la cruz. Porque como Él y yo somos uno, pues entonces ya fui castigado en Él. Otra forma que yo tengo de entenderlo es que todos los seres humanos que hemos nacido ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Pero Jesús, su misión consistió en nacer sin conexión con el pecado de Adán. Por eso cuando Jesús es concebido por María, es implantado en el vientre de María y es por eso que es una concepción virginal. Jesús es un ser humano, un segundo Adán, que nace sin conexión con el pecado original de Adán. Y su misión consistía en nacer como ser humano, sin esa conexión del pecado original, vivir su vida hasta los 33 años aproximadamente que Él estuvo con nosotros, sin pecar nunca. Jesús nunca pecó. Ahora, cuando Él muere, muere como el peor de los pecadores. Muere como que hubiera sido, no sé, un asesino en serie, un violador de niños, el más malvado de todas las personas. Porque si usted se da cuenta, cuando Jesús es crucificado, la gente lo está insultando, muere como el peor de los pecadores y Él nunca pecó. Lo que hizo fue ayudar a las personas, darles de comer, sanarlos, darles enseñanzas. Pero se genera un odio hacia Jesús horrible y muere como el peor de los pecadores. ¿Por qué razón? Porque dice Isaías 53, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Él nunca había pecado, pero muere como el peor de los pecadores. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? Se genera un saldo a favor. El que nunca pecó muere como pecador y entonces paga pecados que nunca cometió. Entonces Jesús tiene un saldo a favor con el cual puede pagar tus pecados y puede pagar mis pecados. Por eso Él es la provisión de Dios y por eso Él es el Cordero perfecto, porque su misión consistió en jamás pecar. Y por eso Satanás intentó tentarlo durante todos los días de su vida. Satanás quiso que Jesús pecara porque si Jesús hubiera cometido un solo pecado, cuando Él hubiera muerto en la cruz, hubiera muerto por sus propios pecados. Pero como Él murió sin jamás haber pecado, Él murió por los pecados de otras personas. Y es por eso que Él es el Cordero perfecto, el Cordero que nunca había pecado. Por eso su sangre es preciosa y valiosa, porque es una sangre pura, sin pecado, sin mancha, que fue derramada por nosotros. Y es por eso que Él es el Cordero de Dios. Eso es lo glorioso, que Jesús asuma ese papel de Cordero de Dios. Y es por eso que Él nos ofrece el perdón, que es el cuarto punto que nos ofrece Tony Evans en la lectura hoy. No sé si quisieras agregar algo, Guido. Pues a mí, fíjate que me llama la atención esta explicación que has dado de que se genera un saldo a favor porque Él no había pecado. Yo lo he entendido también un poco con la matemática, que cuando uno pone un número chiquito en el denominador de una división, el resultado se va haciendo más grande. Entonces, si yo divido entre 10, pues sale chiquito, pero si divido entre 1, el número se hace más grande. Si divido entre 0.5, el número es más grande. Si divido entre 0.1, el número es más grande. Pero si divido entre 0, el resultado es infinito. Cualquier número dividido entre 0, el resultado es infinito. Y así lo veo yo. Si Jesús hubiera fallado, el número hubiera sido finito. Pero al tener 0, la división entre 0 da infinito, de tal manera que el perdón alcanza para todos, porque Él no tenía pecado. Creo que es otra manera para si a alguno le sirve, si no le sirve, ahorita todos los ingenieros, ¡boom! Todos los demás así como... Si a alguno le sirve, eso es muy infinito, bueno. Porque el Señor nunca falla. Estamos aprendiendo un montón en este programa, ¿verdad? Qué glorioso, qué glorioso. Pero hasta ahí estamos, entonces podemos seguir. Sí, por favor, adelante. El perdón. Entonces vamos con esta parte, el perdón. Si las buenas obras pudieran salvar a alguien, no hubiera tenido sentido que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús sabía que no podíamos pagar el precio del pecado. Por eso su sacrificio como el Cordero de Dios que salva fue vital.
Sin embargo, para que su sacrificio garantice nuestro perdón, debemos creer en Él como nuestro Salvador. Creer en Jesús significa mucho más que creer acerca de Jesús. Conocer los hechos sobre su vida y su muerte es un mero conocimiento intelectual. Creer en Jesús exige que pongamos en práctica ese conocimiento. Significa confiar en Él, depositar toda nuestra fe en Él y descansar en Él. Sin saberlo, ilustras este concepto cada vez que te sientas, cada vez que apoyas tu peso sobre una silla, crees que esa silla te sostendrá. La mayoría de nosotros, dice, tenemos tanta fe en las sillas que a pesar de nuestro peso nos sentamos sobre ellas sin pensarlo 2 veces. Si te surge la duda al sentarse, tal vez te estabilices y te sostengas con tus manos o con tus pies y te apoyes solo una parte de tu peso sobre la silla. Eso es lo que muchas personas hacen con la salvación. Están racionalmente seguros de que Jesús es quien dice ser, sin embargo, se sienten más seguros si confían un poco en sus esfuerzos de comportarse bien, seguir las tradiciones de la iglesia o cualquier otra cosa que puedan hacer. Debes comprender que si confías en algo más allá de Jesús para tu salvación, lo que realmente estás diciendo es que Jesús no es suficiente. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Dios está esperando que apoyes todo tu peso de tu existencia sobre Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Todo tu destino eterno debe descansar en Él. El Cordero de Dios nos ofrece la redención de nuestros pecados. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús. Cierra la cita y dice el autor, el Cordero de Dios pagó el precio que nosotros debíamos a fin de redimirnos de nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra respuesta a Jesús debe ser vivir para su justicia. Él murió para que tú y yo pudiéramos vivir en victoria espiritual, no en derrota. Murió para que ya no pertenezcamos al diablo. De esta manera, su muerte no solo nos salva para poder ir al cielo, sino también nos salva y rescata aquí en la tierra. Por sus llagas somos curados en nuestra vida diaria. Somos curados de adicciones, temores, preocupaciones, problemas relacionales, dudas y mucho más. Quizá todavía no hayas experimentado esa sanidad. Quizás aún luches con heridas a causa del dolor o el pecado de tu pasado. Pero el Cordero de Dios aseguró que es una redención tan poderosa que Él puede sanar todas tus heridas o todas las heridas que aún tienes. El sacrificio de Jesús en la cruz no tuvo lugar solo para que los pecadores se pudieran convertir en santos, sino también para que los santos fueran sanados. El Cordero de Dios no solo te salvó para la vida eterna, sino también para esta vida. Entonces, el autor aquí nos hace ver algo importantísimo y es que está el problema, que es el pecado, la pena que nosotros podemos experimentar cuando queremos hacer algo bueno y no nos sale. Hoy sí voy a portar bien y no nos sale. Hoy ya no voy a hacer eso malo y lo volvemos a hacer. Es por eso que Jesús debió venir a ser el Cordero de Dios. Pero ¿cómo nos aplicamos esa medicina a nosotros? Poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene el asunto. Muchas veces nosotros no terminamos de poner nuestra confianza en Él. Y dice Tony Evans, es como cuando uno ve una silla que a veces uno cree, esa silla no me va a sostener. No sé, Huguito, si te ha pasado, en las o Maki. No, pero hay unas sillas algo caprichosas. No sé si ustedes han visto unas sillas muy lindas que tienen una forma que tal vez no tienen 4 patas, sino tal vez tienen una forma muy estilizada y uno dice, esa silla no confío que me vaya a sostener, ¿verdad? Porque es tan linda, pero no tiene 4 patas, tal vez tiene una forma que solo tiene, es como una hoja, ¿ya? Y uno dice, no creo que me sostenga, y uno no tiene toda la confianza de recostarse ahí, o una silla plástica, como bien dices, Huguito, uno dice, no me va a sostener bien esa silla. O recuerdo una vez que un señor iba en un pick-up allá en el interior de la República y en eso
va un campesino con su tercio de leña y este dueño del pick-up se siente movido a misericordia y le dice, hey, don, súbase, le voy a dar jalón, lo voy a llevar, así decimos aquí en Guatemala, si alguien nos está viendo en otro país. Y entonces el campesino se sube a la parte de atrás del pick-up y entonces lo va llevando. Han pasado unos metros cuando él que va manejando se da cuenta que el campesino sigue llevando su carga a cuestas. Y entonces se detiene y le dice, señor, le dice, ponga su carga ahí en el pick-up, yo lo estoy llevando para que usted descanse, para ayudarlo. Y el campesino le dice, ay, tata, muchos que me lleve a mí, ahora ya que me lleve también mi carga. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros con el Señor. Creemos que si nosotros descansamos plenamente en Jesús, eso es incorrecto. Y es por eso que queremos hacer a veces buenas obras. Y venimos a la iglesia a servir y estamos queriendo servir para contribuir a nuestra salvación. O tal vez ofrendamos para contribuir a nuestra salvación. Y eso, ¿sabe qué es? Eso es demeritar la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Confiar en Cristo quiere decir, Señor, lo que tú hiciste en la cruz es todo lo que yo necesito. Yo descanso en que tu sangre preciosa es suficiente para pagar todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es descansar en Cristo Jesús. Ya, no hay nada más que pueda hacer. Ahora, usted me va a decir, entonces, pastor, no tengo que servir, no tengo que portarme bien. No, nosotros servimos por agradecimiento, por amor. Nosotros nos portamos bien por agradecimiento, por amor. No para contribuir a nuestra salvación, sino a raíz de haber sido salvos, como agradecimiento. Entonces nosotros servimos, nosotros tratamos de vivir en santidad como consecuencia de haber sido salvos. Sí. Yo quisiera decir una cosa, que cuando uno sirve, pero con esta mentalidad de que estoy ganando mi salvación, si yo considero que puedo ganar mi salvación, me voy a sentir orgulloso, me voy a sentir como que tengo derecho, como que voy a llegar al cielo pateando la puerta diciendo, aquí me deben, ¿verdad? Aquí vengo yo. Aquí vengo yo, que hice todo. Pero cuando entiendo que no me alcanza y que yo necesitaba 100 y saltar 100 metros y lo más que salto son 2 metros, entonces cambia mi actitud y puedo servir por agradecimiento, pero tengo que mantenerme humilde. No puedo alegar, digamos, no puedo reclamar, no puedo exigirle a Dios una sanidad, no puedo decir yo hice lo que y no recibí mi milagro, porque yo reconozco que lo que yo tengo no alcanza. Y entonces creo que aunque se puede ver de afuera muy similar el servicio, la ofrenda, tal vez el ayudar a alguien, en el corazón sí puede ser muy diferente dependiendo de cómo yo comprenda el sacrificio de Jesús. Y aplicar todos los beneficios del sacrificio de Jesús en la vida actual es bien difícil, porque muchas veces, como dice Ronnie, oramos por algo, le pedimos al Señor que obre en alguna circunstancia, sentimos paz en ese momento, se lo entregamos a Dios, ¿verdad? Pero al otro día estamos haciendo cosas para obtener ese resultado, ¿verdad? Estamos manipulando situaciones, estamos tratando de hacerlo en nuestras propias fuerzas, lo cual es agotador. Cuando nosotros aplicamos este sacrificio de Jesús, que es para que nosotros, pues el Señor, ¿verdad?, nos pueda sanar, nos pueda dar paz, pueda mover las circunstancias detrás, mover las montañas que nosotros no podemos mover, es solo con fe, y eso cuesta mucho humanamente porque pensamos que debemos hacer cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuesta? Eso cómo cuesta aplicarlo, y todo es cuestión de fe, de decir, yo sé, Señor, de que tú moriste en la cruz para mí, para que yo tenga una vida en paz, para que yo tenga una vida que tú vas a obrar para mi bien, porque tienes planes de bien y no de mal. Y eso cuesta mucho, mucho, mucho en esta vida. Y yo diría que no solo nos quedemos con la recompensa que va a ser el cielo, sino que tratemos de aplicar todo el sacrificio de Jesús aquí en la tierra. Wow. Y yo quisiera también reforzar lo que ustedes están diciendo. Viene de mente una historia que escuché de Tim Keller. Fue un pastor ahí en esa ciudad donde anda Fernando, ahí en Nueva York. Ajá. Y él estaba hablando de la gracia de Dios, precisamente de descansar en Cristo Jesús. Y él cuenta que una mujer que estaba escuchando su mensaje, una mujer de negocios, se le acerca después del mensaje, después de que Tim Keller estaba hablando de la gracia de Dios, y le dice, pastor,
ya entendí lo que usted está diciendo, pero ni me gusta ni estoy de acuerdo. ¿Por qué? Le dice. Porque ya sé que si acepto la gracia de Dios, entonces ya no tengo derecho a exigirle nada. Es decir, no me gusta eso de la gracia porque si yo recibo todo por gracia, entonces todo lo que yo haga por Dios, todo lo que yo ofrende y todas mis obras, yo no le puedo exigir nada a Dios de regreso. Así es, le dijo. Está como en la hormiguita, ¿verdad? En el hormiguero que leímos ¿Entendió? la otra vez. Exacto. Eso es, le dijo. Esa es la gracia. O sea, ni puedes comprarla, ni puedes demandar a Dios nada. Y es que así somos los seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos en este mundo de los negocios, Huguito, donde decimos, mire, yo estoy pagando y quiero un buen servicio. Y quisiéramos lo mismo decirle a Dios, mira Dios, yo he sido generoso, he dado a los pobres y ahora necesito mi milagro, necesito que me ayudes. Con Dios no se puede ir así, es por gracia y nosotros tenemos que pedirle con humildad y si Él quiere nos ayuda y si no, no. Es por gracia la salvación. Así que requiere humildad. Por eso dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que ir por esa vía de la salvación reconociendo que todos la necesitamos. Y amigo, quisiera preguntarte, ¿te atreves a ser humilde y reconocer que necesitas la gracia de Dios? ¿Ya lo has hecho? Si no lo has hecho, ¿te gustaría hacerlo en este momento? ¿Qué tal si hacemos una oración de humildad y le decimos, Señor Jesús, hoy reconozco que tengo el problema del pecado y reconozco que tengo la pena del pecado. El bien que quiero hacer no lo logro hacer y el mal que detesto hacer lo termino haciendo. Y hoy quiero pedirte que por gracia tú me libres de la pena y de la condena del pecado. Que tu sangre preciosa pueda limpiarme de la pena y de la culpa del pecado y que me pueda presentar limpio delante de ti para que tú me adoptes como hijo tuyo por tu gracia. Pongo mi fe completamente en ti y en tu sacrificio, de tal forma que yo pueda estar agradecido contigo y seguro de que cuando este corazón deje de funcionar, yo voy a estar contigo en tu gloria. Pero desde ahora, yo quiero experimentar esa comunión contigo, Señor. Yo te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Recíbeme como tu Hijo. En tu nombre oramos. Amén. 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 Si has hecho esta oración, dice la Escritura que has pasado de muerte a vida y queremos invitarte a que tú continúes buscando del Señor y poniendo toda tu fe en Cristo Jesús. Bien, este ha sido el tema de hoy, Jesús el Cordero de Dios. Y queremos hoy decirles que una buena recomendación, si usted va a ir de viaje o se va a quedar aquí, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Esperamos que mañana usted nos vuelva a acompañar en este programa que lo conecta con Dios desde los primeros momentos del día. Dios quede con usted. Bendiciones. Vaya con Dios.